favor. Buen día, ingeniero. Sale bien. Está bien, ingeniero. Bueno, lo que vamos a ver, vamos a empezar con los ensayos mecánicos. El ensayo líder, el ensayo fundamental dentro de toda la ciencia de los materiales, es obviamente el ensayo de tracción. Bien, el ensayo de tracción me permite conocer muchísimas de las propiedades del material y en realidad un cuerpo estaría sometido a la tracción si es que se aplican cargas a lo largo de su propio eje o lo que es lo mismo, cargas perpendiculares a sus secciones transversales y permiten obtener la mayoría de las propiedades numéricas, son cantidades, ¿ves? Por eso la gran importancia del ensayo de tracción. Y es quizás el más practicado, la práctica es rutinaria. ¿Verdad? Hay muchísimas máquinas, muchísimas disposiciones de máquinas para hacer este tipo de ensayo, dado que me permite obtener el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Ustedes saben que el módulo de Young está presente en muchas expresiones de la resistencia de materiales. Otra constante es el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es menos utilizado porque es para los esfuerzos torsores. Me permite, es una relación, el coeficiente de Poisson, que también está presente en en muchas de las expresiones de la resistencia de materiales. Los límites de proporcionalidad, o sea que es el límite, el punto, el esfuerzo en el cual el material responde elásticamente. Bien, o sea, el límite superior elástico es aquel en el cual el material, pasado ese límite, el esfuerzo hace de que él se deforme de forma permanente. El límite de fluencia, enseguida vamos a ver el diagrama que viene a ser la fluencia. El límite elástico, hay en realidad hay dos clases de límite. Hay el límite teórico elástico y el límite práctico elástico. Y la carga de ruptura del material es algo importantísimo, hasta qué carga puede soportar un material y el alargamiento de la ruptura. Una vez producida la ruptura, se mide cuánto se deformó el material. Todas esas cantidades que son numerales son extremadamente importantes para predecir, no para predecir, sino para conocer claramente, por favor, los chicos que han habilitado y alguien que ha habilitado su cámara, les ruego encarecidamente, por favor, la deshabilite. Ya, gracias. Entonces, muchas de las expresiones de la resistencia material que ustedes conocen muy bien, echan mano a eso. Si yo quiero verificar un material después de construir una pieza o antes de construir una pieza para ver si ese material va a ser factible para la construcción de la pieza, entonces yo someto al material a un ensayo de tracción. Esa es la razón de que es un ensayo completamente universal. Y hace muchísimos años que se practica, nada más que con la precisión de la tecnología, con el advenimiento de la electrónica y de la computadora, el ensayo así es y está siendo cada vez más preciso. Me brinda mejores resultados. En realidad, para poder hacer el ensayo se necesita una prensa. La prensa puede ser mecánica, como puede ser, la verdad, una prensa movida hidráulicamente, donde se aplican cargas que se consideran estáticas porque la verdad que las cargas se aplican muy, pero muy lentamente y a una velocidad constante. ¿Bien? Es una aplicación, la máquina está diseñada para poder aplicar cargas para la deformación de la pieza o la probeta, de forma tal que esas cargas sean extremadamente lentas, hasta que la probeta se destruye, se rompe. Por eso el ensayo de tracción es un ensayo destructivo. Bien, se pueden ensayar probetas que están fabricadas, ya la vamos a ver de acuerdo a la norma, o directamente piezas. Si yo ensayo una probeta, entonces voy a sacar
resultados estrictamente de laboratorio. Muy, pero muy importante. Y si yo ensayo una pieza es para verificación, es decir, una vez fabricada la pieza y como yo conozco los esfuerzos que tiene que realizar esa pieza o estar sometida a esa pieza, entonces yo honestamente verifico si es que ella soporta esos esfuerzos para los cuales ha sido diseñada y en los cuales va a funcionar. La máquina es extremadamente sencilla, ¿no es verdad? Tiene la probeta o la pieza, tiene dos mordazas que muerden firmemente la probeta o pieza, y tiene, en este caso es absolutamente mecánica, donde tiene un cabezal que se mueve y otro cabezal que está fijo, y el que se mueve es aquel que estira la pieza. Mamá Nicolás. De esa manera, el ensayo de una forma muy, pero muy sencilla con una máquina que no es sencilla la máquina porque tiene muchos aditamentos, se produce. Podemos observar aquí un esquema del el ensayo mecánico a través de una máquina con un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin está adosado a un cabezal móvil que se puede deslizar sobre una plataforma movida por el tornillo sin fin y una mordaza que aprieta firmemente la probeta y un cabezal fijo anclado directamente al bastidor de la máquina, el cual miércoles rojo, el último candito rojo. Roasada. Y este cabezal fijo posee un instrumento que me permite medir las fuerzas que se están aplicando muy, pero muy lentamente. Obviamente tiene otros instrumentos, ¿verdad? No solamente ese. Ya en las máquinas actuales, como vamos a ver posteriormente, están ya asistidas por software, están asistidas por computadoras que le brindan una extensísima mayor posibilidad de que las máquinas estrictamente mecánicas. Este simplemente es un esquema, vuelvo a repetir, un cabezal móvil que muerde la pieza, y obviamente ese cabezal móvil, si es que fuese estrictamente mecánica la máquina, tiene un tornillo sin fin, y el tornillo sin fin, al girar, estira firmemente la probeta. Hay un cabezal fijo como el B, que también muerde la probeta, que está unido directamente a un bastidor fijo, y obviamente tiene un instrumento medidor del esfuerzo que realiza el tornillo sin fin. Habrán algunas máquinas que poseen, obviamente, cuando la fuerza a transmitir son muy elevadas, entonces no alcanza con un tornillo sin fin para realizar esa fuerza, sino aprovecha un sistema hidráulico, que no es más que un pistón que presuriza el aceite, o sea, una bomba que presuriza el aceite, envía esa gran presión de aceite de forma tal de que un pistón se retraiga o se expanda o se retraiga. ¿No es verdad? De esa manera, entonces, esas dos, ese pistón permite estirar la pieza. Aquí podemos ver la máquina ya en forma más completa, ¿no es verdad? Les aclaro que este tipo de máquina, acá deben haber muchas industrias que ya lo tienen. Si yo como ingeniero pretendo buscar un eje, vamos a ver quiénes, 5, 3, 4 personas.
¿Quieres que te dé por parte o uno solo? Te puedo dar 50. Si te diría 100, pero este 50 por si voy a salir esta semana de la facultad. No puede ser directo, ¿no? 50 te doy si quieres. Compañera Gabriela, su micrófono no está encendido. Compañera Gabriela, su micrófono. Vas a decir, ay, 50 ya me había gastado. Gabriela. Por ahí te lo gasto. Claro, Gabriela, tu micrófono. ¿Cómo será que atienden la clase, chicos? Que la verdad que charlan, total, eso lo van a reflejar en el momento que yo los evalúe, que va a ser la próxima semana, y ya sé que la señorita Gabriela no asiste realmente a las clases. Bueno, les decía que la máquina en realidad no es tan sencilla como el esquema que hemos mostrado. Las que poseen un sistema hidráulico, obviamente, tienen una mesa fija, un cabezal fijo, un cabezal móvil, entre los cuales se pone la pieza. En realidad, esta máquina es universal, permite hacer tanto el ensayo de tracción como el de compresión. Obviamente tiene un sistema hidráulico que está compuesto por un motor eléctrico, una bomba, ¿no es verdad? Y un tanque que contiene el líquido hidráulico, el aceite hidráulico, una conexión flexible que viene a ser una manguera. Esa conexión flexible va a una especie de cilindro hidráulico que es un gato. Ese gato hace mover la mesa móvil y la mesa fija, y entre la mesa móvil y la mesa fija está obviamente la probeta. Bien, todo ello debe ser registrado. La máquina misma realiza un gráfico. Las máquinas antiguas tenían un tambor, en el tambor había un papel especial y un punzón que iba grabando, justamente, iba grabando el gráfico esfuerzo-deformación. El gráfico de fuerzas aplicadas versus la deformación que se producían en la probeta. Y tienen un tablero de control donde yo aplico las fuerzas necesarias y instrumentos, la verdad, de medición, la verdad. Instrumentos de medición que me permiten ir certificando los esfuerzos aplicados y controlando, obviamente, de que todo el ensayo sea correcto. En realidad, las máquinas constan de esos elementos básicos. Vuelvo a repetir, un sistema hidráulico constituido por un motor y una bomba, un tanque que me permite acumular el aceite hidráulico. La bomba presuriza el aceite, envía a través de un elemento flexible una manguera, un cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico hace mover una mesa móvil y entre la mesa móvil y la mesa fija se encuentra la probeta para realizar ya sea el ensayo de tracción o de compresión. Hay un aparatito que se llama extensómetro cuya misión es medir deformaciones. Solo esa función tienen. Obviamente tiene un registrador que después ya vamos a ver que este registrador en forma de cilindro que me brindaba un gráfico y yo debo interpretar el gráfico, ha quedado obsoleta. Un tablero de control, instrumentos que me permiten, aquí el tablero de control tiene una botonera, ¿no es verdad? Que me permiten energizar el sistema, ver la presión, monitorear todo el funcionamiento de la máquina. Este es simplemente un esquema, las máquinas están ahí. Aquí tengo una máquina pequeña para realizar ensayos de tracción en laboratorio, una máquina industrial, ¿verdad? Modernas ya, obviamente son bastante caras, ¿no? Deben estar por encima de los $20,000, $30,000.
tengo una máquina para laboratorio absolutamente industrial, donde el gráfico que antes se realizaba a través de un punzón y un cilindro donde iba apoyado el papel, ahora ya queda grabado dentro de un monitor, ¿no? Eso me permite muchísimas ventajas. Y una resolución inmediata y una interpretación absoluta. Tengo otro tipo de máquinas. Todas estas máquinas son absolutamente verticales, ¿no? Se realiza el estiramiento de la probeta en forma vertical. Tengo una máquina horizontal. Muchas de ellas son para procesos continuos de ensayo, digamos. Se produce una cadena, se produce un cable metálico y a medida que se va produciendo, él va pasando por la máquina y van comprobando si es que resiste las tensiones o los esfuerzos de diseño a las cuales el ingeniero o el técnico ha previsto que va a resistir. Muchas veces se deja pasar un sector, digamos, de 100 metros, se toman 2 o 3 metros y se realiza el ensayo, y de esa manera se asume que el resto está en buenas condiciones. Como les digo, las cadenas, cables metálicos y muchos elementos de seguridad son sometidos a ese ensayo. Si yo voy a construir un puente, entonces necesito recibir una gran cantidad de material. Normalmente los puentes los construyen los gobiernos, una gran cantidad de material en acero, y obviamente cuando llega ese material que está certificado por la acería, que la acería cumple todas las especificaciones técnicas pedidas por el futuro usuario, el usuario obviamente le envía a un laboratorio, y en el laboratorio obviamente no van a probar barra por barra de las miles de toneladas que se utilizan. Entonces sacan muestras y las ensayan para verificar si es que las barras cumplen con la condición necesaria. No cumplen, le hace un lío tremendo al proveedor. Y es un descrédito absoluto para el proveedor. Aquí están los gráficos que el monitor traza, ¿verdad? Es un gráfico alargamiento versus tensión. Para la interpretación vamos a analizar un gráfico alargamiento, o lo que es lo mismo la deformación, versus carga. Bien, es un gráfico muy, muy sencillo, pero que reviste y requiere una interpretación, porque me da una gran cantidad de aspectos de la propia resistencia de la pieza. El monitor, obviamente, lo manda a una impresora, la impresora traza inmediatamente el gráfico. Por eso que los ensayos que antes eran morosos, que duraban un tiempo considerable, ahora se realizan rápida y ágilmente a través de este tipo de máquinas que son muy modernas. El gráfico, vamos a interpretar el gráfico para un material que me da toda la información. Es para el acero dulce, para el acero de bajo contenido de carbono, para el acero que no se rompe, que no es frágil, que no se rompe rápidamente. Y observen, es un ábaco. En este ábaco, en el eje de las X, pongo la deformación unitaria. Delta L L menos L0 dividido L0. Longitud final menos longitud inicial dividido la longitud inicial que habíamos visto en la primera clase, y cargas como eje Y. De más está intentar trazar un gráfico si no, yo no sé las coordenadas con las cuales voy a graficar. Quiere decir que a medida que van creciendo las cargas, a medida que van creciendo las cargas, van creciendo las deformaciones, y el gráfico me da una relación de dependencia entre la una y la otra.
Y es conveniente hacer una interpretación de este gráfico. Desde el origen de coordenadas, cuando las cargas son cero y obviamente las deformaciones también lo son, hasta un punto A, se conoce con el nombre de periodo elástico que corresponde a una región 1. Bien, desde A hasta el origen de coordenadas es el periodo elástico. Quiere decir de que una vez aplicada la carga, si yo retiro la carga, la probeta no queda con deformación permanente, vuelve nuevamente a sus dimensiones originales. Se cumple la ley de Hooke estrictamente. No hay deformaciones permanentes porque es el periodo elástico. Luego, si yo incremento las cargas, ya habrán pequeñísimas deformaciones permanentes desde A hasta B, donde al llegar a B las deformaciones permanentes son tan pequeñas que no afectan al funcionamiento de la pieza. Pero sí, ya superé el periodo elástico, llegando al punto B. En B todavía puedo reutilizar la pieza, porque son tan imperceptibles las deformaciones permanentes porque he superado el límite elástico, y de esa manera entonces la pieza no tiene ningún defecto visible. Pero desde B hasta D, la pieza se empieza a deformar en forma permanente y en forma notablemente visible. Se conoce con el nombre de fluencia. Ustedes bien saben que los aceros es una estructura, como todo metal, una estructura estrictamente cristalina. Y el acero está formado por granos, donde en cada grano la estructura es estrictamente cristalina y ese cristal es el mismo entre grano y grano. De esa manera, a medida que se va incrementando el esfuerzo, los planos cristalográficos, los planos esenciales que forman los cristales van cediendo paulatinamente debido al esfuerzo. Ellos se deslizan entre sí, fluyen entre sí, por eso se conoce como el periodo de fluencia. Llega un momento que ellos empiezan a escurrir sin un gran incremento de la carga. No hay un gran incremento, como pueden observar, la carga no crece casi nada. Llega un momento a partir del punto B que se inicia la fluencia en que los planos cristalográficos empiezan de pronto a escurrir. Se deslizan entre sí produciendo una deformación ya permanente, porque al escurrir los planos cristalográficos ya no tienen opción para que ellos retrocedan, vuelvan a su posición original. Este periodo de fluencia tiene dos puntos, el punto máximo de fluencia y el punto mínimo de fluencia. Va a los saltos, porque los planos cristalográficos no fluyen continuamente, sino un sector de planos cristalográficos cede y al ratito cede otro sector y así sucesivamente. Es un periodo importantísimo, es conocido como el periodo de fluencia. Desde el punto D hasta el punto E continúan las deformaciones permanentes y a medida que se incrementa la carga, la probeta se deforma pronunciadamente, sufre grandes deformaciones permanentes, pero esas deformaciones son homogéneas, es decir, que si yo le tomo en cualquier punto, voy tomando el diámetro. Si la probeta fuera de sección circular, toda la probeta tendrá el mismo diámetro. Obviamente, acá habrá un diámetro cada vez menor, porque al estirarse la probeta es ¿cómo se llama? A costa del decrecimiento propio del diámetro, si es que ella fuese de sección circular. Y desde el punto D hasta el punto B, hay un gran incremento de la carga para producir una gran deformación de la probeta. Y eso queda aunada con lo que se conoce con el nombre de la propiedad que tienen los materiales, especialmente el acero, que es la acritud.
La acritud significa que como la estructura cristalográfica no es perfecta, tiene grandes imperfecciones que se conocen con el nombre de deslocaciones, que gracias a eso los materiales funcionan bien, o sea, los puedo trabajar. Las dislocaciones se van trabando entre sí y permitiendo que para producir una deformación necesariamente tengo que incrementar pronunciadamente la carga. Esa propiedad del material se llama como acritud, es decir, que un material, si yo lo deformo, voy a necesitar cada vez más energía para seguir deformándolo, porque las dislocaciones internas se han trabado entre sí como una telaraña. Bien, hasta aquí llega el punto E. El punto E es la máxima carga, pero en el punto E el material no se rompe. No llega a romperse el material. Y a partir del punto B hasta el punto F, el material hace una cinturita. Aquí la podemos ver, la cinturita. Bien. Se llama el periodo de estricción, donde hay una cinturita que se localiza en algún punto de la probeta y cada vez se va disminuyendo el diámetro del material hasta que con un esfuerzo menor en el punto F se rompe, debido a que hay menor cantidad de elementos metálicos al producirse la cinturita. ¿No es verdad? Y entonces, en el punto F, este se llama periodo de estricción. En el punto F el material se rompe, porque ya no tiene la suficiente alma metálica y se va para poder resistir un esfuerzo que es menor que el esfuerzo máximo que él posee. La pregunta es, ¿hasta dónde debo hacer trabajar un material? ¿Dónde es el límite de trabajo del material? Y eso el ingeniero electromecánico lo tiene que saber claramente. El límite es hasta B, máximo hasta C. Porque una vez producidas las deformaciones permanentes, la pieza al cambiar de dimensiones deja de existir como tal. Bien. Entonces se somete al ensayo de tracción y yo conozco tanto los esfuerzos como las deformaciones que esas solicitaciones producen. Este diagrama tan sencillo es importantísimo. Aquí está un diagrama con la región lineal que cumple la ley de Hooke, la plasticidad o fluencia, la verdad que le han puesto plana acá. El límite de proporcionalidad, que es el punto A, y luego el endurecimiento por deformación, que se llama estricción, hasta que llega al punto D, y luego de eso la estricción, ¿verdad?, hasta el punto E, donde el material se rompe a una fuerza menor que la producida en el punto D. Este es un esfuerzo y es lo que traza la máquina. La máquina no traza este diagrama, carga, deformación, sino que la máquina traza tensión, deformación. Tensión, deformación. Esta es la deformación unitaria. Épsilon. Bien. Entonces, esto me lo traza la computadora. Y el experto, obviamente, tiene que saber interpretar y realiza un informe para que los técnicos sepan a qué atenerse. Esa es la importancia del ensayo de tracción. Aquí está la deformación de la pieza. Obviamente, en el periodo elástico, la pieza va disminuyendo el diámetro de su sección, pero si yo retiro el esfuerzo, ella vuelve al diámetro inicial y a la longitud inicial. Acá, ya en este periodo de acá, ya se empieza a deformar, estirándose, cambiando de longitud a costa de un decrecimiento de su diámetro. Llega al esfuerzo máximo y luego viene el periodo de estricción, donde se forma la cinturita
y la cinturita cada vez más y más pequeña hasta que no alcanza para resistir los esfuerzos que se le aplican y la pieza se rompe. El ensayo de tracción es un ensayo que se realiza hasta que se rompa la pieza. Es un ensayo destructivo. La pieza queda tan afectada que no sirve para su reutilización si es que fuese un ensayo de comprobación. ¿Verdad? Ahora bien, habrán materiales muy, muy frágiles, en donde este periodo, que es el periodo de fluencia, que es hasta donde yo deseo hacer trabajar, no se produce, no es visible. ¿Verdad? Entonces los ingenieros optaron por una solución práctica. Dijeron, lo vamos a encontrar por convenio. El punto C, que es el punto donde se produce una carga convencional de fluencia, que es hasta yo debo hacer trabajar el material. Obviamente jamás se llega a hacer trabajar porque la pieza estará afectada por coeficientes de seguridad que siempre permiten, imponen un límite que es siempre menor a la fuerza que se aplica en el punto C. Y la pregunta es cómo se aplica C, que me permite obtener la carga convencional de fluencia muy simple. En el eje de las deformaciones tomo, ¿no es verdad?, un punto equivalente al 0,2%, ni siquiera al 1%. 0,2% de la longitud inicial sobre la recta de las deformaciones, marco ese punto y luego a partir de ese punto trazo una paralela al periodo elástico. Esa recta, que la podemos ver aquí segmentada, punteada, corre paralela al periodo elástico hasta que intercepta la curva en el punto C y luego ahí obtengo la carga convencional de fluencia. Ese es una, digamos, una información técnica que la van a ver en forma permanente. ¿Bien? No hay forma de escaparse del sigma convencional de fluencia. A ese sigma convencional de fluencia, teóricamente, hasta ahí sería el límite de utilización de los esfuerzos aplicados sobre la pieza. A lo cual, de acuerdo a la pieza, de acuerdo a la seguridad de la pieza, ustedes aplicarán los coeficientes de seguridad correspondientes de acuerdo a la experiencia. Que siempre es una labor complicada porque es una labor técnica económica. Entonces, de esa manera, se obtiene la carga convencional de fluencia que nace del diagrama. Esta carga convencional de fluencia solamente es para los materiales frágiles, como el acero, ¿verdad? El acero que ha sido deformado plásticamente inicialmente, el acero que ha tenido tratamiento térmico, el acero que tiene alto contenido de carbono, como aquí está, los gráficos, que me da la computadora, ¿no? De esfuerzo versus deformación. Y el monitor tiene su escala. O sea, no hay cómo errar ya, porque es la máquina, el software que asiste a la máquina la que me permite este gráfico. Obviamente, a medida que va subiendo el contenido de carbono, y observen ustedes, este es un gráfico pero muy ilustrativo, en el cual yo tengo la deformación versus la tensión, y este gráfico es para un acero dulce de bajo contenido de carbono, 0,12% de carbono. Y a medida que va subiendo el contenido de carbono, el material se deforma menos, entonces menos, pero se rompe a una pieza a un esfuerzo mayor. Fíjense, para 0,06% de carbono, ¿verdad?, el material se está rompiendo a un esfuerzo mucho mayor. Por eso es que el contenido de los aleantes, porque el acero es una aleación,
El acero no es hierro. El hierro no sirve para nada técnicamente. El acero es el que utiliza, que es una aleación de hierro más carbono y muchas otras cosas más que le echan, de acuerdo a la calidad de la aleación que el metalurgista desea obtener. Y es una ciencia muy, muy complicada, donde los ingenieros metalurgistas tienen que estar pendientes, porque no solamente se funden o se obtienen cientos de toneladas de un tipo de acero. Cientos de toneladas en una fundida. Y obviamente si yo echo a perder cientos de toneladas, estoy perdiendo miles de dólares. Entonces, esto es algo que me permite, lógicamente, ver y observar que a medida que aumenta el contenido de carbono de un acero, obviamente, la propia resistencia del acero se va incrementando versus la deformación, quiere decir que el material se vuelve cada vez más frágil. Sin el periodo de fluencia, el periodo de fluencia desaparece en los gráficos. Las probetas las hay, las piezas, que por decir una biela, yo fabrico una biela y la meto a la máquina de tracción para ver si se rompe la biela a un determinado esfuerzo, de acuerdo al tipo de motor de combustión interna que yo estoy haciendo. ¿La verdad? El ensayo de tracción también me alumbra sobre la resistencia del material, no solamente a la tracción, sino a otro tipo de solicitaciones como compresión, flexión, torsión, cizalladura. Obviamente, estas son probetas fabricadas según la norma de sección circular, perfectamente fabricada, donde el material frágil tiene que ser bruñidas, pulidas para que no tengan ningún tipo de imperfección, donde hay dos sectores bien notables, un sector más delgado que el otro. El sector de mayor diámetro es aquel que permite la fijación de la probeta respecto a la máquina. Y la sección de menor diámetro es la sección en la cual se va a producir la ruptura de la pieza. Todas están, tienen dimensiones específicas. Aquí podemos ver las dimensiones específicas. Los radios, fíjense que los radios de transición entre la sección de menor diámetro y la mayor son bien amplios de forma tal de evitar las concentraciones de tensión. Sobre este sector de acá, el sector delgado, se trazan dos puntos. Y esa longitud, que es L0 en todo caso, estamos fijándonos en este tipo de probeta, L0 es la longitud entre un punto que yo he trazado sobre la probeta y otro punto. Muy preciso, que el fabricante o las normas aconsejan. Entonces, en L0 se va a producir la ruptura de la pieza y L0 es mi longitud inicial. No es L la longitud inicial, no es la longitud de toda la probeta, sino la distancia inicial que yo debo considerar para las expresiones de las resistencias materiales es la distancia entre puntos que yo he trazado profesamente. Estas son probetas, ¿no es verdad? De acuerdo a las normas, estas son otro tipo de probetas, ¿no es verdad? Según la norma ASTM, la E @M, donde me da todas las dimensiones, el acabamiento superficial, etc. Hay una probeta adecuada para cada tipo de aleación. Más probetas, esta es la fijación de las probetas, ¿verdad? Habrán probetas donde este sector de mayor diámetro es roscado. Habrán probetas donde en este sector de mayor diámetro es prensado, es mordido mediante mordaza, ¿verdad? Aquí vemos
el cabezal móvil, el cabezal fijo y la fijación de la probeta. La máquina obviamente hace un esfuerzo estrictamente de tracción. Esta es una probeta roscada. Aquí podemos ver la rosca practicada sobre la probeta en forma constructiva cuando yo fabrico la probeta. Aquí es a través de mordaza. Esta longitud de acá, esta se toma a través de un elemento muy sencillo. Y el elemento que se utiliza, la herramienta que se utiliza, el calibrador pie de rey. Bien, con él se toman todas las medidas, basta un calibrador pie de rey que tiene una muy buena precisión. Se toma la longitud de toda la probeta, el diámetro de ambas secciones, tanto de la sección de menor diámetro como la de mayor diámetro, y se trazan los puntos. Los puntos normalmente se embebe la probeta, se pinta la probeta de una capa muy fina de pintura y luego sobre él se dan los puntos o se marcan los puntos de longitud inicial y se miden cuidadosamente. Ahora ya hay asistencia a través de medidores tipo láser. ¿No, verdad? Tan solo se necesita, vuelvo a repetir, un calibrador pie de rey. Es una tecnología bastante elemental. Estas son las mordazas. Las hay mordazas y con una superficie acanalada, con dientes muy finos que aprietan firmemente la probeta. Las hay probetas con mordazas cónicas, donde a medida que más esfuerzo yo realizo, la mordaza que es cónica aprieta con mayor seguridad la probeta. Las propiedades, y obviamente hago el ensayo para obtener números, ¿no? Lo primero que son propiedades mecánicas y de resistencia. La primera propiedad y la más importante es la resistencia estática a la tracción, que es la carga máxima aplicada dividido la sección inicial. La tensión al límite de fluencia, que es la carga en la cual se empieza la fluencia, dividida la sección inicial. La tensión al límite convencional de fluencia, que es la carga convencional de fluencia que hemos visto acá. La carga convencional de fluencia dividido la sección inicial. Bien, esto es algo fundamental. Todas las tres son fundamentales. Esta especialmente es fundamental. Esto es solamente para acero de alta resistencia. Y para materiales no ferrosos que no tienen periodo de fluencia. ¿No es verdad? El bronce, por ejemplo, no tiene la fundición de hierro tampoco tiene periodo de fluencia. Y hay propiedades de qué forma y cuánto se deforma la probeta. El delta L, la longitud final menos la longitud inicial. El alargamiento de ruptura es un porcentaje del delta L, que es delta L dividido el 0%. Y la estricción, que es cuánto se estrechó el material, cuánto se deformó, cuánto cambió su diámetro si fuese circular la sección, que es el área inicial menos el área final, que es más chica porque se ha achicado el diámetro, el área inicial. Para calcular esta área, la verdad, hay métodos especiales que lo van a tener en el apunte. Si yo veo una fractura, la veo, yo puedo, tras que la observe, determinar si el material es frágil o es dúctil. Obviamente un material dúctil se produce la cinturita debido a la estricción. Y la ruptura se produce a 45 grados. En material frágil no se produce la estricción. Se rompe abruptamente. Es como si la hubieran cortado con un cuchillo. En cambio aquí tiene esta forma de copa. ¿Verdad? Y este es de un material dúctil. Observen que hay un arrancamiento, ¿verdad? Hay una especie de copa, hay un arrancamiento donde si ustedes frotan con el dedo de esta superficie, áspera.
Bien, inmediatamente ustedes se dan cuenta rápidamente si es que el material es ductil o es frágil, de acuerdo. No es necesario una probeta, de repente una barra de hierro, ustedes la ven la fractura y ya saben si esa barra se rompió, ¿verdad? Porque era un material no adecuado, un material muy dúctil. Bien. Esta es de un acero dulce, fíjese, esta parte es una especie de copa, ¿no? Después de haberse producido la cinturita y un arrancamiento, esta zona es un lugar bien áspero. Si este lugar no fuese áspero, estuviese brillante, entonces el material se rompió por fatiga. Porque hubo una microfisura ahí y esa microfisura se fue agrandando y se fue bruñendo, se fue puliendo porque el relativo movimiento producido por los esfuerzos de los planos cristalographos. Entonces, ustedes viendo la fractura de un material, inmediatamente pueden decir si se rompió por tracción pura o se rompió por fatiga. Si la ruptura es brillante, pueden asegurar ustedes que la ruptura fue por fatiga, no por tracción pura. Ahora, si todo esto es áspero, ustedes pueden asegurar, obviamente esta ruptura se produce en la cinturita, en lugar de copa. Ustedes pueden asegurar inmediatamente de que el material se rompió por tracción pura. Y eso es bueno que el ingeniero lo sepa. Hay tablas, hay formularios. Ya las máquinas actuales, antes había que rellenar esto a mano o rellenarlo a máquina de escribir, era una tarea morosa. Hay formularios establecidos por la norma, ahora ya vienen incorporados dentro del software del sistema electrónico de apoyo. Esta es una ruptura de una fundición gris, no se ve muy elegantemente, esta es la curva, se rompe abruptamente la fundición gris, o sea, el hierro fundido. ¿Verdad? Esta es la ruptura de una fundición gris, fíjense que es abrupta. No tiene cinturita. Para poder medir cuánto fue la deformación, no para realizar una medida longitudinal, sino para poder apreciar con absoluta exactitud cuánto se deformó el material al ser aplicada la fuerza, se utiliza un instrumento que se llama extensómetro, que se apoya sobre los puntos de la probeta, sobre los puntos que yo he marcado sobre la probeta. Este es un extensómetro, digamos, que me he utilizado para la compresión, y este otro tipo de extensómetro. Instrumentos ya son electrónicos, antes eran ópticos, ¿verdad? Aquí yo tengo en una probeta prismática que también se ensaya, en la norma permite la utilización en los ensayos de probetas prismáticas, un extensómetro apoyado sobre los puntos que yo he marcado para medir la deformación que se ha ido produciendo en la probeta. Y el ensayo de compresión es un ensayo que no es usual en nuestra profesión. El ensayo de compresión se utiliza más que todo para los morteros, ¿no? ¿Verdad? O sea, para los materiales cerámicos, para el concreto. Es muy común que lo realicen los ingenieros civiles porque obviamente los edificios no son más que columnas que están sometidas permanentemente a la compresión. En los metales es pero no es muy común la realización, salvo que sean barras muy largas donde aplico yo ensayo de compresión para ver el pandeo. El ensayo de compresión es el antagonista del de tracción, obviamente habrán dos fuerzas que tratan de que las moléculas se junten, ¿no? Los átomos estén más cercanos entre sí debido al esfuerzo que se ha aplicado entre P y P'. Los gráficos son muy parecidos a los gráficos de tracción. Habrá un periodo elástico, un periodo de fluencia y posteriormente un periodo plástico, ¿no? Hasta que llega a la ruptura. Muchas veces la ruptura no se produce porque hay materiales, por decir el plomo, el latón, el acero
dúctil que se deforma permanentemente hasta que se vuelve una lámina muy, pero muy delgada. Sí que yo aplico grandes esfuerzos. Las probetas normalmente la longitud es 2 veces el diámetro de ella para realizar la probeta, y observe que una vez realizado el ensayo ellas quedan deformadas en forma de barril, porque obviamente esta cara donde ellas se apoyan sobre la máquina de compresión no puede deformarse porque no hay posibilidad que se deslicen las moléculas, sino que adopta precisamente esta forma de barril. A medida que se va achicando la longitud, obviamente el material excedente va agrandando el diámetro, pero no lo hace en forma pareja, sino lo hace en forma de barril. ¿Bien? Dada la fricción de las mordazas o los apoyos de la máquina que ejecutan el ensayo de la compresión. Y estos son los parámetros: la resistencia estática a la compresión, que es la carga máxima dividida la sección inicial, la tensión al límite de proporcionalidad, que es la carga de proporcionalidad, ¿verdad? Elástica dividido el límite inicial, la sección inicial, la tensión al límite de aplastamiento, que es la carga al límite del aplastamiento donde se desea llegar, y el acortamiento de ruptura, que es la longitud inicial menos la longitud final dividido la longitud inicial por 100. Como le digo, no es un ensayo usual, no es un ensayo útil a los efectos prácticos dentro de la ingeniería electromecánica. Rara vez se lo practica en los materiales metálicos. No es más, chicos, les agradezco muchísimo. Vamos a tomar una pequeña lista y